conmigo la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Dice la palabra del Señor lo siguiente: de los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Amén. Gloria al Señor. Dice, en otras palabras, que había en Israel hombres que entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era la mejor decisión, cuál era el mejor camino que Israel debía de seguir. En el capítulo 10 de Primera de Crónica, mirando un poco el contexto, podemos entender que era un tiempo de trastornos y cambios para la nación de Israel. Saúl había salido a la batalla con sus 3 hijos y los filisteos le presentaron batalla, y dice la Biblia que arreció la batalla y que en un momento los filisteos pudieron más que los israelitas. Huyendo de los filisteos, cayeron en manos de ellos los 3 hijos de Saúl, y todos los candidatos a tomar el trono, por así decirlo, murieron. Y el rey Saúl quedó vivo, y cuando iba a ser capturado, dice la palabra que él se echó sobre su espada y se suicidó, es decir, acabó con su vida. Es decir, que Saúl ya estaba muerto. Viendo esto, dice, su escudero también se mató allí en la batalla. El capítulo 11 lo encontramos a David siendo ungido entonces en Hebrón como rey sobre todo Israel. Y el capítulo 12 justamente hablando de la gente, del equipo con el que contaba David para poder gobernar y llevar los destinos de esa nación adelante, encontramos a muchos valientes, y entre esos valientes estaban los hijos de Isacar, que eran hombres entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho, cuyo consejo seguían todos sus hermanos. Es decir, que ellos sabían lo que se debía hacer en aquellos momentos difíciles. Tenían conocimiento de los tiempos. Sin lugar a duda que nosotros también, como hijos de Dios y como personas que vivimos sobre este planeta, todos atravesamos momentos muy difíciles en nuestras vidas. Circunstancias a veces muy extrañas que nos tocan pasar, de las cuales en ocasiones ni siquiera tenemos experiencias previas para poder ayudarnos a nosotros mismos. Es entonces cuando es bueno tener a nuestro derredor gente que sabe leer o que sabe percibir las circunstancias que nosotros estamos viviendo, que sabe perfectamente lo que a nosotros nos está pasando, que tienen lo que la Biblia llama guía divina, que son, aparte de nuestra confianza, que podemos consultarles sabiendo que entienden lo que hay que hacer y tienen para con nosotros una palabra de consejo sabio para que nosotros la escuchemos y la sigamos y la pongamos por obra. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque muchas veces Dios le provee a alguien para consultar y que puedan recibir guía de parte de Dios. Yo como pastor muchas veces tengo que levantar el teléfono y consultar a alguien con más experiencia que yo, a alguien del cual yo quizás le llamo como un mentor espiritual, que no me dice lo que tengo que hacer, sino que me aconseja qué es lo que tengo que hacer. Y claro que muchas veces me aconseja y lo que me aconseja no me gusta mucho. Pero después, hablando y volviéndole a preguntar, me doy cuenta que es el consejo perfecto, que justo encaja con lo que es la perfecta voluntad de Dios. Nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, muchas veces no nos gusta, pero es a veces un consejo sabio que viene de parte del Señor. Hay un momento donde se debe obedecer el consejo divino, que viene justamente por boca de aquellos que son líderes espirituales y que están para que nosotros recibamos ayuda divina en circunstancias especiales.
Amén. Gloria a Dios. En tiempos difíciles tiene que haber gente que pueda entender las señales de los tiempos. Y permítame decirle y aclarar que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Son tiempos difíciles y son los últimos tiempos, como nos marca la palabra del Señor. Amén. ¿Alguna vez fue ayudado por un consejo? Mire, a mí me ha tocado muchas veces aconsejar. Y últimamente estoy aconsejando mucho también. Por ahí hay etapas o hay periodos donde uno no aconseja tanto, pero sí hace otra clase de ministerio, otra clase de servicio. En muchos de los casos, la consejería a veces pasa por lo que es la exposición de la palabra. Y casi siempre usted saldrá diciendo, lo que yo necesitaba escuchar, lo he escuchado a través de la exposición de la palabra. Es más, a veces nosotros recomendamos no hablar antes de la predicación porque decimos, primero escuche la palabra, lo que Dios quiere decirle, y luego si le hace falta recién, venga y pregunte. En muchos casos me ha pasado lo mismo, pero muchos casos, donde la persona después que escuchó la exposición de la palabra, entendió lo que Dios le quería decir y no hizo más falta el consejo, porque fue ayudado divinamente por la exposición de la palabra de Dios. Amén. La palabra le alumbró el entendimiento y supo qué hacer, porque hay veces que en las circunstancias que nos tocan vivir, lo que pasa es que no sabemos qué hacer. Bueno, Dios sabe guiarte y de la mejor manera es a través de su palabra. Pero en muchas oportunidades también me ha tocado hablar con personas y aconsejar. Y por la gracia de Dios, porque no es mío, sino que es gracia de Dios, he podido decirle todo lo que a la persona le va a suceder. Y la forma en que puede evitar ese problema. Pero hasta con lujo de detalles, porque hay momentos donde fluye Dios a través del consejo, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia. Pero ¿vio ese dicho que dice que hay veces hay personas que le entran por acá y le sale por allá? Hay personas que no hacen caso al consejo que se le dio. Y la victoria en la persona está en obedecer lo que Dios le está guiando a hacer. Amén. Porque hay veces que en las circunstancias que nos toca vivir o en el problema que nos toca vivir también saca a relucir, uno nota que no es tan espiritual como cree. Que también sale parte de lo que es la rebeldía. No sé si, hablando con las personas más antiguas en la congregación ahora, los que ya tienen 60, 70 años, 80, ustedes recordarán que cuando iban y le pidieron un consejo a su papá o a su mamá, y usted tenía 20 años, casi siempre el padre contestaba algo y aconsejaba algo, que inmediatamente después nosotros de salir delante de papá y mamá decimos, ¿qué sabe este viejo? ¿Qué sabrá? Es un viejo anticuado, no sabe nada. Y después, acto seguido, resulta que el viejo tenía razón. Tenía razón. ¿Por qué tenía razón? Porque tenía más años vivido, tenía experiencia. Y sabía cómo aconsejar. Es decir, que hay consejos producto de la experiencia y otros que no vienen producto de la experiencia, sino que vienen producto de la revelación de Dios. Que es a veces el consejo que nosotros anhelamos y estamos a veces necesitando. Pero hay consejos que no tienen que ver con revelación de Dios, sino que la vida te hace que tengas experiencia y puedas aconsejar de acuerdo a los años vividos, porque debajo de tu puente ya corrió mucha agua. Entonces uno viendo las circunstancias se da cuenta. Yo hay consejos que le he pedido a mi papá y usted dirá, pero usted le pedía consejo a su papá. Sí, porque los papás para algo están. Así que en su última etapa lo aproveché, le pedí un par de consejos y la verdad que los consejos que él me dio todavía me sirven. Todavía me sirven.
justamente le pedí consejo relacionado a la familia. Y me sirvió el consejo que él me dio. Y la verdad que hice caso a ese consejo y en lo que él me aconsejó, hasta ahora me va muy bien. En otras partes de la vida de él nunca le pediría un consejo. Pero bueno, uno puede tomar lo bueno y desechar lo malo. ¿Por qué? Porque dejaba mucho que desear en alguna área de su vida. Pero como padre le pedí un buen consejo y me lo dio. Los padres saben dar buenos consejos. Los hombres y las mujeres espirituales que tenemos a nuestro alrededor también saben dar buenos consejos. Ahora, ¿cómo se siente un padre cuando aconseja y su hijo no hace caso al consejo que le da el padre? ¿Cuántos de ustedes hace poco fueron al médico? Y usted va al médico de confianza, porque hasta tiene médico de cabecera, va al médico y va con un dolor terrible acá en la garganta, casi no puede tragar. Y usted agarra y googlea. ¿Sabe lo que es googlear? ¿Cuántos saben lo que es googlear? ¿Y los demás no saben? ¿O están siendo... Googlean, entonces buscan un diagnóstico y ponen dolor de garganta, diagnóstico, pone brucelosis. Y sale, sí, porque me duele la garganta y no puedo tragar y me cuesta respirar. Son síntomas de la brucelosis. Entonces va al médico y el médico le dice, diga A, y usted dice A, le pone un palito, le baja la lengua, dice, usted tiene ahí una placa terrible. Y le comienza, pero ya sé lo que tengo, doctor. Y cuando le dijo así, el doctor ya acá esta parte le empieza a saltar, la vena roja acá. Porque él ya sabe lo que usted le va a decir. Y usted dice, yo ya conozco el diagnóstico, doctor. ¿Qué es lo que tengo? Y a ver, dígame usted, porque yo soy el profesional. Y usted, ¿qué dice que tiene? Brucelosis. Cuando le dijo así. Y comienza el sermón, ¿no? ¿Para qué viene? Si usted sabe más que yo. Y le comienza a dar una arenga que usted dice, no solamente tengo brucelosis, tengo dolor de cabeza, jaqueca, migraña, porque salió de ese lugar y el médico se descargó todo lo que le tenía que decir a los 20 que pasaron antes que usted. Que creen que porque tienen Google, un Google, y que usted puede consultar, eso le va a decir la verdad. Resulta que lo único que tenía usted era algo virósico, que ni siquiera tenía que tomar antibiótico. Dice, vaya y haga reposo. Y usted sale de ese lugar medio mareado. Y resulta que, ¿qué es lo que pasa hoy? Que la gente le tiene más confianza al Google que al doctor. Y dice, este médico no sabe nada, encima le tuve que pagar. Y va a la farmacia y compra un remedio contra la brucelosis. Y se lo toma. Al mes vamos a despedir los restos mortales de fulano de tal. Se la estoy haciendo un poquito exagerada, ¿no? Pero hoy hasta se ha perdido la confianza en el consejo. Es más, a veces nos tomamos el trabajo de pedir consejo. ¿Pero usted hace caso al consejo? Todos se ríen, no sé si estoy diciendo algo fuera de lugar o algo real. Pero en Israel había un puñado de gente con mucha sabiduría, que cuando Israel no sabía qué hacer, ellos iban y le pedían un consejo, sin googlear, y ellos le aconsejaban, y ellos sabían que el consejo venía de parte de Dios. Amén, porque había esa confianza. ¿Será que en la Biblia Dios se le ocurrió poner esta palabra por ponerla? Dice Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Qué dice?
obedeced a vuestros pastores. Dice, obedezcan, mire esta versión, dice, a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos le dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuenta a Dios. Denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Una palabra de parte del Señor, ¿no? Obedezcan a los pastores porque ellos velan como que si tuvieran que dar cuenta por su alma. Y cuando le pidan consejo, obedezcan. Me ha tocado aconsejar a muchas personas. En muchos casos hasta me la jugué. ¿Sabe qué es jugársela? Decirle la verdad aunque le duele y aunque le cueste. Una vuelta vino una joven, le digo, no te cases con esa persona. ¿Qué hizo la persona? Se casó con esa persona. Después, como a los 20 años, los encontré y estaban enojados conmigo, diciéndome, estamos arruinados y devastados en el matrimonio, esto no da más, dice, por causa suya. Y yo digo, ¿por qué por causa mía? Porque usted nos aconsejó que nos casáramos. Le digo, no, te voy a llevar a ese momento, digo, de vuelta. ¿Te acordás que te dije que no te cases por esto, por aquello y por lo otro? No, no recuerdo. Después encontré a otro. También, cuando lo vi, ni me quería saludar. Y le digo, ¿qué te pasa? No, estoy enojado con usted. ¿Por qué? Porque usted me aconsejó que me casara. Yo le digo, y ahora era otro que le dije, no te cases, porque es yugo desigual. Se había casado con una inconversa. Y me arruinó la vida. Pero ¿no te acordás? Digo, que te aconsejé que no te... No me acuerdo. Porque después también somos olvidadizos en el consejo que recibimos. Y en algunos casos, ¿no es cierto?, uno le ha aconsejado, inclusive en varias cosas que a veces la persona no tiene seguridad o no tiene guía, y uno le ha aconsejado con la gracia que Dios te alcanza, y han obedecido. En cuestiones, por ejemplo, de negocios, en cuestiones de trabajo. ¿Alguna vez te aconsejé, no dejes ese trabajo? Sí, te he aconsejado muchas veces, porque tuve dirección de Dios. ¿Por qué? Porque uno conoce los tiempos y tiene dirección de Dios. Pero claro, uno tampoco va a andar castigando para que obedezca como a los hijos, que lo puede castigar. Sino que uno deja librado al azar, librado al libre albedrío que tiene la persona para que pueda obedecer y ser bendecido. Pero en algunos casos le he dicho, este es el momento de buscar un trabajo, mientras tenga ese trabajo. Este es el momento de cambiar de trabajo, este es el momento de perseverar, a mucho le he dicho, porque no es tiempo de andar cambiando. Y a veces el obedecer trae bendición. Pero ¿qué tenemos que hacer en estos momentos de tensión que vive la humanidad? Hablando de las señales de los tiempos. En primer lugar, mis hermanos, tenemos que entender las señales de los tiempos. Yo no sé si alguna vez usted se puso a pensar qué tiempo nosotros estamos viviendo. Pero la Biblia nos enseña y nos señala que son los últimos tiempos. En Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4, hay una palabra que se la voy a leer en la Reina Valera actualizada, que dice lo siguiente. Se acercaron los fariseos y los saduceos para probarle y le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Pero él le respondió diciendo, al atardecer decid, hará buen tiempo porque el cielo está enrojecido. Y al amanecer decís, hoy habrá tempestad porque el cielo está enrojecido y sombrío. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación malvada y adúltera pide señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. En el tiempo de Jesús había unos personajes bastante famosos, que eran los saduceos y los fariseos. Eran como los
dueño de la parte de la autoridad religiosa en el tiempo de Jesús. Y ellos se acercan a Jesús y le quieren pedir una señal como para tentarlo. Si haces una señal de los cielos, vamos a creer en ti. Pero el Señor agarró y le pegó una reprendida a aquello, ¿no? Le dijo, miren, ustedes saben distinguir los tiempos. Y esto es normal en cualquier persona, mayormente la del campo, y la gente del campo que viene a vivir la ciudad. Y algunos también que por ahí aprendieron. Dicen, ¿no? Cuando el cielo se pone rojo al atardecer, y usted dice, mañana va a haber lindo día. Pero claro, cuando amanece nublado y muy enrojecido y se levanta viento, usted dice, hay alerta meteorológica. Actualizado este tiempo, ¿no? Hay alerta. Guardá el auto, que no te va a agarrar la piedra. Llévate un paraguas. Fíjate que está por llover. Y usted, algunos le dicen, pero no le creen. ¿Pero qué sabe? Y viene todo mojado. Si hubiera hecho caso, ¿no? Pero algunos conocen el tema del tiempo. Les recomiendo a algunos que nunca le pidan consejo porque no saben nada. Una vuelta le pedí a un hermano que lo creíamos que sabía discernir los tiempos. Le decimos, hermano, ¿esto es una lluviecita o es una lluvia terrible? Pero esto es una nube pasajera, nos dijo. Se inundó Galvez. A ese no le pida consejo. Los fariseos no podían leer las señales de los tiempos. Y Jesús dijo que ellos sí conocían y eran profetas de los tiempos naturales, ¿no? Pero en cuanto a la vida espiritual, hasta buscaban señales para ver si el Señor le podía como abrir el panorama para que ellos entendieran. Pero Él le dijo, en otras palabras, ni siquiera tienen la capacidad de ver lo obvio, lo que está frente a sus ojos. No pueden distinguir esto. ¿Cómo van a guiar a los que están ciegos si ustedes están más ciegos que ellos? No pueden ver, no pueden distinguir. Y claro, Él le dice, el Cristo, el Mesías prometido por todos los tiempos y todas las edades, está aquí delante de ustedes y ustedes no pueden darse cuenta. Dios, hecho carne, estaba en medio de ellos. Y ellos todavía estaban esperando al Mesías. Se dan cuenta que hay cosas que no caminaban. Entonces, en este tiempo, también va a haber gente que se la dé, que tienen mucho conocimiento espiritual o que tienen mucha sabiduría en cuanto a lo espiritual, pero realmente no pueden distinguir, porque no tienen el discernimiento para saber los tiempos. Entonces tenemos que cuidarnos de aquellos que alegan tener algún conocimiento especial. ¿Cuántos tienen internet? Levanten la mano. ¿Que son rebeldes, que no vienen a levantar la mano el otro? ¿Cuántos tienen internet? No le voy a decir nada, solamente quiero que ver un panorama, porque hay muchos que tienen internet. Usted en este tiempo en internet va a encontrar muchas cosas, por ejemplo, de personas que dicen, conocemos, estamos seguros y sabemos día, fecha y hora cuando Cristo regresará. ¿Leyó alguna vez eso? Séame sincero, ¿leyó alguna vez eso? Claro. Claro. Hay gente que dice saber el día, la fecha, la hora, y uno de ellos decía, hasta el segundo se decía, de cuándo Cristo regresará. Pero si usted es lector de la Biblia, ¿qué tiene que hacer con una enseñanza así? ¿Qué tiene que hacer? Desecharla, porque ¿qué dice la Biblia? Que ni siquiera el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, sabe el día y la hora de su retorno, de su regreso, porque eso está solamente en potestad del Padre Celestial. Pero ¿cuántos de ustedes sintieron curiosidad de ir a eso y investigarlo y escucharlo? Porque a veces que uno se mete así y se ve, esa persona tiene un espíritu de engaño. Y te va a decir inmediatamente, el pastor no sabe nada dónde te congregas. Porque es así. Yo conozco el día, la fecha, la hora. Pero usted me dirá, pero pastor es un pastor renombrado. ¿Y qué importa eso?
El diablo va a tratar de engañar a sus escogidos con el instrumento que más se deje usar. Pero si lo que la Biblia dice se contradice con la enseñanza que ellos le dan, deséchela. Porque no ve, no tiene discernimiento espiritual, no puede comprender, es un ciego guía de otro ciego. Y aparecerá, por ejemplo, otro que te diga, conozco el nombre, el apellido, la dirección y el número de documento del anticristo. ¿Lo querés saber? Pincha acá. O ponele un clic. Y la gente se engancha en eso. Se engancha con eso. Digo, pregunto, ¿para qué te importa saber quién es el anticristo? ¿Cuántos tienen planes de quedarse en la gran tribulación? ¿Brian? No. Porque no nos interesa eso. No nos interesa. Lo que sí, la Biblia nos dice que tenemos que discernir los tiempos para estar preparados, porque Cristo viene pronto. ¿Amén? Él viene pronto. Pero ahí investigan y se ponen a pelear uno con otro, y que uno tiene razón, que el otro no, y se empiezan a denigrar y se empiezan a decir un montón de cosas. Pero hay gente que dice tener ese conocimiento especial, pero no pierda tiempo en eso, mis hermanos. Busque las señales que están reveladas en la Escritura. En la Escritura. Busque en la Biblia, lea la Biblia. Busque en profundidad la palabra del Señor y la palabra misma le va a decir. Por ejemplo, este tiempo, ¿qué tiempo estamos viviendo? La decadencia moral nos da a entender que, por ejemplo, nosotros no es que estamos a punto de pisar, ya estamos en los días de Noé. Como dijo el Señor, que los últimos días será como Sodoma y Gomorra. ¿No ha visto usted una intensidad, un crecimiento en todo lo que tiene que ver el auge de lo que tenga que ver con la perversión sexual? Piense de acá a 20 años para atrás. ¿No cambió el tema o no? Sí, cambió muchísimo. Pero a manera global cambió. Sí, que cambió. Antes de tener en la familia una persona afeminada o amanerada o un homosexual, se lo escondía. Hoy si no hay un homosexual o una lesbiana en alguna novela no vende. Y ahí, bueno, ya se meten en los lugares hasta de gobierno y quieren meterse por esos lugares. Estamos en los últimos tiempos. Jesús dijo, cuando ustedes vean estas cosas, que crece y aumenta, porque esa maldad dice que va llegando a la presencia de Dios. Cuidado, el tiempo de vuestra redención se acerca. Amén. Es como que no podemos estar dudando. En los días de Noé dice Lucas 17, 27, que la gente comía, tomaba, se casaba y daba a sus hijos en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca. Entonces llegó el diluvio y se los llevó a todos. Estamos viviendo esos tiempos. ¿Por qué dice la gente comía, tomaba, se casaba y se daba en casamiento? ¿Cuál es la señal? De que todo parece que no va a pasar nada. Es decir, la gente vive desapercibida. Como que todo sigue su rumbo normal, que no hay por qué alarmarse. Noé decía, se viene la lluvia. Nunca había llovido. Decía, se viene la lluvia. 120 años diciendo, se viene la lluvia. Construyó un arca. Dios le dijo, entren al arca. Le dio 7 días como de gracia. El último día Dios cerró la puerta del arca y se vino el diluvio. Y el mundo quedó anegado bajo agua. Pero mientras tanto, ellos veían que el arca se construía, que el arca se terminó, que entraron los animales, de 2 en 2, vieron todo, pero ellos seguían casándose, comiendo, bebiendo, como que la vida continuó a su ritmo normal. ¿No vive así la gente? Como que no pasa nada. Y el cristianismo también está así. Como que no pasa nada.
todavía tengo tiempo para vivir en pecado y arrepentirme, pero la venida del Señor es de repente. No te da tiempo ni siquiera en el último segundo a prepararte, porque dice que es como un pestañeo. En un pestañear, el Señor se arrebata y se lleva a su iglesia. Miren el clima, dice el Señor, porque hay señales en la naturaleza. Lucas 21-25 dice, pasarán cosas fuera de lo común con el sol, la luna, las estrellas, que servirán de señales. En la tierra la gente estará confusa y afligida por el fuerte rugir del mar. Es decir, que la naturaleza misma, las cosas que van pasando, en la misma naturaleza, te tiene que hacer dar cuenta que todo es como principio de dolores. Dice la palabra que es como la mujer que está a punto de comprar. Claro que no compra de golpe, sino que primeramente vienen los dolores. No sé cuántos de ustedes acompañaron a su esposa a comprar, cuando dio a luz a su primogénito. Decía, empezó con los dolores, y empieza a contarse cada cuánto, y cada 3 minutos, y empezó a contar, cada 2 minutos, y llevame urgente al hospital, y cuando la llevó al hospital, estuvo ahí, la pusieron para examinar, no, dice, venga de acá, 2 días, 3. Y es verdad, dice, no pasó nada. Era una falsa alarma. Entonces a los 2 o 3 días empieza de vuelta. Los dolores. Y que parece que quiere salir. Y te dice, parece que rompí bolsa. Y urgente va para allá. Y resulta que ya la cabecita estaba asomándose. Le ayudó a nacer y nació. Y usted estuvo ahí en el pasillo escuchando los alaridos, el llorar de su mujer y no sabía qué hacer, pero al final nació. Pero no viene así siempre hay un previo aviso. Bueno, la misma naturaleza te está indicando que algo raro está por suceder en el mundo. Algo la naturaleza te dice que va a pasar. Y es que Cristo viene a buscar a su iglesia. ¿Amén? Entonces tenemos que estar preparados. La señal más clara e inconfundible de todas estas cosas está en Lucas 21-29, que el Señor le dijo esta parábola, dice, miren la higuera y todos los árboles. La higuera en la Biblia es tipo de Israel y los árboles las demás naciones. El reloj de Dios para el mundo se llama Israel. Israel. Entonces uno tiene que sacar cuenta con Israel, mirar a Israel, fijarse. Dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre vosotros. Y casi siempre hay un tratado de paz o que quieren lograr la paz. Vio que Israel siempre está en guerra con los musulmanes, o sea, con el mundo árabe. Bueno, pero llega un momento en que empiezan a decir, bueno, hoy de ahora en más queremos tener paz y seguridad. Cuando haya algo parecido, porque no dice cuando firmen el tratado de paz, dice no, cuando se empiece a hablar de todas esas cosas, escuchen, estén atentos, porque mi venida está cerca. Amén. Entonces tenemos que ser entendidos en los tiempos. ¿Y para qué tenemos que entender estos tiempos? Bueno, la enseñanza práctica en cuanto a esto tiene que ver con esto. Las señales de los tiempos nos tienen que ayudar para que nosotros podamos ganar la mayor cantidad de almas para el Señor. Amén. Porque si entendemos todas estas cosas, créala usted o no la crea, lo que nos tiene que llevar a entender la venida de Cristo es que nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor. Ya le predicó a su vecino, bueno, predíquela al otro. Le predicó la palabra a su hijo, bueno, predíquela al otro hijo. Le predicó a su esposa, bueno, predíquele, tráigala al Señor. Le predicó a su pariente, al inconverso, bueno, al compañero de trabajo, al patrón, predíquele.
Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, predicar la palabra del Señor. Si usted cree en la señal de los tiempos, si usted cree que Cristo viene pronto y no hace esto de predicar la palabra, usted está diciendo yo no creo. Yo en realidad creo que va a haber mucho tiempo por delante y empieza a vivir las señales al revés. No, aquí va a venir Cristo. ¿Se entiende lo que le digo? Tenemos que creer la palabra de Dios y ser consecuente con nuestra fe. En segundo lugar, tenemos que reconocer los tiempos especiales que a veces a nosotros nos toca vivir. Lucas 19:44 dice, te derribarán a ti y a tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas capítulo 19, verso 44. Pero el verso 42 dice lo siguiente, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para ti tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Me llama la atención esta palabra, a lo menos en este tu día. Jerusalén ni siquiera supo discernir que ese era el día de su visitación, la visitación de Dios de forma especial sobre Jerusalén. Y entonces, como Jerusalén no pudo conocer el tiempo de la visitación de Dios, llega a decir el Señor, te derribarán a tierra, es decir, a la ciudad, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Permítame agregar esto. No crea que no conocer el tiempo de la visitación queda sin consecuencia. Si a usted le dice, bueno, saca un boleto para un colectivo y el colectivo sale a las 19 horas y usted llega a 19:30, ¿qué le pasa? Y el colectivo salió horario a las 19. Hay consecuencias en no prestar atención a los tiempos. Jesús lloró. El pasaje nos dice que el Señor se entristeció tanto que lloró sobre Jerusalén a causa de los tiempos difíciles que vendrían sobre esa ciudad. Dice que la ciudad iba a ser sitiada, iba a ser asediada por el enemigo, y la desolación que iban a recibir iba a ser una destrucción total. Jesús estaba diciendo, se acerca sobre esta ciudad una destrucción total porque no hicieron caso al tiempo de su visitación. Una vuelta le dije a un joven, ¿cuándo vas a venir a Cristo? Me miró, se rió y me dijo, pronto, pastor, pronto voy a venir. No volvió nunca. Ese día viernes murió. No conoció el tiempo. No conoció el tiempo de su visitación. No sé si me dio a entender. Uno no la saca barata no conociendo los tiempos de Dios. Jesús cuando miró a Jerusalén, mi hermano, le estaban festejando al Señor. Le estaban tirando hojas delante de Él. Lo llevaban sobre un asno. Lo estaban tratando de proclamar rey. Le decían, Hosana, hijo de David. Bendito el que viene en nombre de Dios. Pero el Señor miró a Jerusalén y dijo, no,
no entienden, no conocen el tiempo de su visitación. Ni siquiera sabe lo que le va a pasar a esta ciudad. Sabe que llegó un momento en que Israel se volvió contra Dios, los mismos que lo estaban aplaudiendo y victoriando en ese momento, después le gritaban: crucifícale, allí en el monte de la Calavera. Los mismos que recibieron milagros y se regocijaban en los beneficios recibidos por el Señor, rechazaron como nación, y llegó un momento en que dijeron: su sangre sea sobre nosotros. Mis hermanos, 70 años más tarde, las tropas del general Tito de Roma sitiaron la ciudad de Jerusalén. Y estuvieron allí meses tratando de que ellos se rindieran. Pero el enemigo levantó falsos profetas diciendo que Dios lo iba a salvar. Y el desobediente tiene esta propiedad de creer lo falso, de creer a los falsos profetas, de creer el falso consejo. ¿Sabe qué hicieron? Se rebelaron contra Roma creyendo que iban a poder ganarle y se sublevaron y fueron poco a poco muriendo de hambre porque la ciudad estaba sitiada, no podían entrar ni salir. Los que más o menos querían escapar se colgaban de los muros y se tiraban, y afuera los tomaban los romanos y lo crucificaban, uno por uno. Meses antes, unas personas que hablaron en nombre del Señor, verdaderos profetas, dijeron: huyan a los montes, escapen por su vida. Fueron los únicos que escaparon, porque lo único que hicieron fueron recordar las palabras del Señor, que le dijo: cuando estas cosas estén por suceder, huyan a los montes, escapen por sus vidas. Pero el desobediente es muy propenso a creer en la falsedad, en el engaño. Y el general Tito no quiso nunca destruir la ciudad de Jerusalén, pero entre ellos mismos se fueron matando y hasta se comían entre ellos por el hambre que había. Llegó un momento en que pudieron traspasar las puertas y dice que una flecha tirada a la aventura cayó adentro del templo y no quedó piedra sobre piedra, se quemó todo. Jerusalén no quedó piedra sobre piedra, porque no supo entender el tiempo de su visitación. ¿Cuáles eran las razones de sus lágrimas? Jerusalén había rechazado, a pesar de recibir la luz más grande que existiera en ese tiempo y de todos los tiempos. La luz vino al mundo y ellos no pudieron ver la luz. Habían fallado en reconocer ese tiempo especial de visitación de Dios. En este tu día, le dice el Señor. Pregunto, ¿es este tiempo un tiempo especial para tu vida? ¿Es este tiempo un tiempo especial para tu familia? O para usted que me está escuchando en esta noche. Usted no puede pasar desapercibido en el tiempo de Dios si este es su día. Porque puede ser que sean las últimas palabras que usted escuche de parte de Dios. De advertencia. Dios puede ser que en este momento te esté haciendo consciente de tu pecado. El Espíritu Santo te convence de algo que estás mal delante de Él. Quizás te señale tu rebeldía, el querer hacer tus antojos, el querer moverte siempre haciendo lo que querés, cuando el cristiano no hace lo que quiere, sino que hace la voluntad del Señor. El cristiano verdadero rinde su vida a los pies de Cristo. El Espíritu Santo quizás te está convenciendo de que hay cosas que estás haciendo mal, visitando lugares que a lo mejor no tenés que visitar, haciendo cosas indebidas, mostrándote y dándote luz en las cosas que tenés que arrepentirte. Situaciones,
adicciones en la cual caíste y no podés salir solo. No lo ponga triste al Señor, ignorando que quizás esta es la última oportunidad que el Señor te da para recibirle, para cambiar de vida. No podemos jugar toda la vida con el Señor y no entender que una consecuencia terrible y seria va a caer sobre aquel que desobedece. Por último, debemos aprovechar los tiempos porque dice la Biblia, los días son malos. Efesios 5:16 dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Dice otra versión, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo no tengo más tiempo que usted, ni usted tiene más tiempo que yo. Todos tenemos las mismas horas. Todos tenemos el mismo regalo de Dios todos los días para poder aprovecharlo al máximo. Yo no sé, cuando uno vuelve en sí, se da cuenta que la vida pasó muy rápida. Claro, yo ya pasé la barrera de los 50. Y alguno dirá, sí, usted está en una crisis, pastor. Es verdad, estoy en una crisis. Pero ¿cuál es la crisis? Que me di cuenta que la vida pasó como un relámpago, rápido. Y que pareciera que podría haber hecho más cosas. Realmente cuando uno analiza todo lo que hizo, se da cuenta que hizo muchas cosas, pero podría haber hecho mucho más. Mucho más. Pero a veces el secreto está en saber aprovechar y redimir el tiempo que Dios puso en nuestras manos. ¿Nunca desperdiciaste un día? Bueno, eso es relativo, ¿no? Porque hay gente que por ahí vive a un ritmo de vida que parece que no pasa nada en la vida y tienen una apatía para vivir que por ahí hasta te hacen enojar, te sacan fuera de sí. Pero uno vive corriendo y por ahí no te alcanza el tiempo en tratar de hacer tantas cosas para Dios. Y hay veces que llega a la cama medio que se desmaya, dice, Señor, dame fuerza para levantarme mañana, y al otro día nuevamente sigue. Y realmente Dios es un Dios que renueva las fuerzas. Pero usted vive el día como que si usted tendría que dar cuenta por las horas que a usted le toca vivir. Dígame, ¿quién de ustedes tiene conciencia de que tendrá que rendir cuenta de su tiempo? Y que por ende tiene que saber en qué aprovecha el tiempo. Pregunto, ¿el tiempo de vida es suyo o es de Dios? ¿El tiempo que te regala para vivir es tuyo o es de Dios? ¿Será que cuando Dios dice no tiene más tiempo, se acabó tu vida? ¿Es así? ¿O usted puede vivir los años que usted quiera? ¿Cuántos de ustedes me pueden garantizar que mañana a las 6 de la mañana van a estar vivos? Garantizármelo. Es decir, que nadie es dueño ni siquiera de acá un par de horas. Porque el tiempo te lo regala Dios. El tiempo es de Dios. Entonces, si el tiempo es de Dios, Dios te lo presta. Ese tiempo que te presta se llama vida. Usted tendrá que dar cuenta por el tiempo de vida que le dio. Créame que hay gente que vive como que si nunca tendría que dar cuenta delante de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Vivir sin temor al Señor. Porque si usted viviría con temor a Dios y que sabe que por ese tiempo dará cuenta, su vida no sería como es ahora.
su vida sería muy diferente. Aprovecharía cada minuto, cada instante que tiene de otra forma. Lo redimiría, cambiaría totalmente su estilo de vida. Si usted solamente llegara a casa en esta noche y pudiera entenderme algo y después no se olvide, no se acuerde de nada del mensaje que yo prediqué, pero solamente recuerde esto: hay dos ojos que te ven y que están tomando cuenta de todo tu accionar para que un día tengas que rendir cuenta del Señor. La Biblia dice que los ojos del Señor recorren la tierra sobre justos e injustos y no se le escapa nada. Amén. Prende su celular y te filma. Si usted puede hacer eso, que es limitado, imagínense el dueño del universo. Si podrá filmarte y un día pasar tu vida para juzgarte. Dice la Biblia: temblad y no pequéis delante del Señor. Por eso aproveche el tiempo, aprovéchelo. ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook? ¿Cuánto tiempo le rinde a Facebook? Si nadie le dice que tiene que comer, puede ser que usted siga. Y ahí empiece con las otras páginas, ¿no? Siempre hay algo para ver. Siempre hay algo. No le voy a decir en esta noche que tome alguna decisión drástica, aunque algunos tendrían que hacer. Pero, ¿y si lo utiliza bien? ¿No tiene algún contacto para decirle Cristo te ama? ¿O hablarle del Señor? ¿Puede ser que algo que usted está utilizando mal hoy lo pueda utilizar para bien? Utilícelo para bien, empecemos por ahí aunque sea. Pásese la noche, las 24 horas en internet predicando la palabra. Claro que eso va a ser imposible, ¿no? Pero lo que le quiero decir, lo que usted tiene a mano, cámbiele de propósito, cámbiele de anhelo, de meta, predique la palabra. Predique la palabra donde usted esté. Claro que después le van a tachar, lo van a sacar de la paz, le van a hacer cualquier cosa para anularlo, pero usted predicó la palabra. Predique la palabra. No entren en el chusmerío. Porque una página, es el tema de Facebook tiene que ver con el tema de... ¿viste la corbata del pastor? Le manda la manita. Hoy vino peinado. Oh. No tengo Facebook, pero... A veces se utiliza para cosas que no tienen sentido, son muy... que se puede aprovechar de otra forma. Predique la palabra. A tiempo, fuera de tiempo. Predique la palabra, porque los días son malos. Usted tiene que redimir el tiempo. Ve a las personas como Dios la ve. Cambie de mirada. El Señor cuando mira a las personas la ve y tiene compasión de ellas. Tiene compasión de ellas. Dios cuando te ve tiene compasión de tu vida. Usted cuando ve al que está mal, ¿tiene compasión o le pone una manito hacia el revés? Se tiene que convertir. Y bueno, usted sea el instrumento para ganarlo. Use las palabras del Señor. Dice la palabra que en los últimos tiempos, como señal, la maldad se multiplicará. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que la maldad se ha multiplicado. Se multiplicará la maldad. Y muchas veces de usted brotará la maldad y usted dice, qué malo que soy. Sí, bueno, convertite. Porque hay cosas que te hacen saltar lo malo que sos. Bueno, convertite al Señor. La maldad se multiplicará en los últimos días. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, como consecuencia, el amor de muchos se enfriará. No caiga usted en ese error.
de que dé lugar a la maldad. Dice, la blanda respuesta aplaca la ira. No conteste en el mismo tenor que te están agrediendo. Es decir, tratá de bajar los decibeles, mostrar la cara cristiana, tratá de que no se crezca la maldad sobre tu vida, sino al contrario. Como dijo mi esposa hoy ese versículo, cuando abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. Gloria al Señor. Así que seamos luz en este mundo de oscuridad. A través de tu testimonio, a través de tu forma de comportamiento. Dice Filipenses 2:15, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Mis hermanos, es fácil brillar en un mundo de oscuridad cuando la Biblia dice que nosotros somos luces, luminares de este mundo. Amén. Así que por más tenue que sea la luz, usted brillará porque este mundo es tiniebla. Pero usted no se enrede, hermano, en las cosas de este mundo, en la vanidad de este mundo y en el pecado, la corrupción de este mundo. No fomente el pecado. Anúlelo sobre su vida y sobre su hogar. Brille su luz en medio de la oscuridad. Es tiempo, mis hermanos, de despertar. Ojalá que este mensaje haya servido para despertarte. Dice Romanos 13:11, es bueno que hagan esto que les digo porque estamos viviendo una época muy importante. Es tiempo de despertar del sueño porque nuestra salvación está más cerca ahora de que cuando comenzamos a creer. Hermanos, si sabemos lo que tenemos que hacer, hagámoslo en el nombre de Jesús. Amén. Su vecino espera por usted, sus parientes esperan por usted, el mundo espera por usted. Usted muestre la cara de cristiano, conviértase verdaderamente a Cristo, muestre con su boca, muestre con sus actitudes, muestre con todo su andar diario que usted es cristiano y que realmente nació de nuevo, y las personas no solamente van a creerle por lo que usted dice, sino por lo que usted vive. Amén. Gloria al Señor. Y entonces nosotros vamos a prestar atención a estas señales y a estos tiempos que estamos viviendo, mis hermanos. No solamente diciéndole, oh, qué tiempo que estamos viviendo, sino que vamos a vivir consecuentemente a esos tiempos.